En los anales de la historia, algunos nombres resuenan a través del tiempo, sus historias susurradas de generación en generación. Estos son los nombres que inspiran asombro, encienden la imaginación y nos recuerdan las capacidades extraordinarias del espíritu humano. Uno de esos nombres es Sansón, una figura de inmensa fuerza, coraje inquebrantable y una vida marcada por el destino. Su historia es un tapiz tejido con hilos de intervención divina, batallas épicas y profundos sacrificios. Es una historia que ha cautivado corazones y mentes durante siglos, recordándonos que incluso frente a la adversidad, el espíritu humano, cuando es tocado por algo superior, puede lograr lo imposible. Desde las llanuras soleadas del antiguo Israel hasta los salones de poder de los filisteos, la leyenda de Sansón se desarrolló. Su historia no es simplemente de fuerza bruta, sino un testimonio del poder de la fe, las complejidades de la naturaleza humana y la eterna batalla entre el bien y el mal. Es una historia que habla del héroe que llevamos dentro, el potencial de grandeza que permanece latente, esperando ser despertado. Acompáñanos ahora en un viaje al pasado, a la era de los jueces y los gigantes, para presenciar la épica saga de Sansón. La historia de Sansón no comienza con su nacimiento, sino con una promesa divina. Sus padres, Manoa y su esposa, cuyo nombre no se menciona, anhelaban un hijo, sus esperanzas resonando en el silencio de su hogar. Entonces, un ángel se apareció a la esposa de Manoa, trayendo un mensaje que cambiaría sus vidas para siempre. Su hijo sería un nazareo, consagrado a Dios desde su nacimiento. Sería bendecido con una fuerza extraordinaria y destinado a comenzar la liberación de Israel del opresivo dominio de los filisteos. Esta profecía llenó a Manoa y a su esposa con una mezcla de alegría y temor. El peso del destino de su hijo era inmenso, pero depositaron su confianza en el plan divino. Fiel a la palabra del ángel, Sansón nació, y a medida que crecía, también lo hacía su legendaria fuerza. Era evidente que no era un niño común. El espíritu del Señor comenzó a moverse dentro de él, manifestándose en extraordinarias hazañas de poder que dejaban asombrados a quienes las presenciaban. Sansón era un faro de esperanza para los israelitas, un símbolo de su eventual liberación. A medida que Sansón pasaba de la niñez a la juventud, su fuerza divina se hacía cada vez más evidente. Cada demostración de fuerza servía como testimonio del poder que fluía a través de él, un poder que lo distinguía y lo marcaba para la grandeza. Fue durante un viaje a Timná que el camino de Sansón se cruzó por primera vez con el de los filisteos, los enemigos de su pueblo. Allí, conoció a una joven filistea que cautivó su corazón. Sansón, impulsado por el deseo de cumplir su destino y quizás por la impulsividad de la juventud, decidió tomar a esta mujer filistea como esposa. Esta decisión, aunque aparentemente se trataba de asuntos del corazón, tendría profundas consecuencias, poniendo en marcha una cadena de eventos que darían forma a la vida de Sansón y al destino de su pueblo. Sus padres, aunque cautelosos, reconocieron la mano de Dios en los deseos de su hijo y accedieron a sus deseos. Sin embargo, su viaje a Timná no estuvo exento de peligros. Al pasar por los viñedos, un temible león, con su melena encendida por el sol del mediodía, les bloqueó el paso, rugiendo su desafío. Sin dudarlo, Sansón, impulsado por el Espíritu del Señor, se abalanzó sobre la bestia. Sus manos desnudas, fortalecidas por la fuerza divina, desgarraron las fauces del león, destrozándolo con una ferocidad que reflejaba la de la propia bestia. La visión del león muerto, su enorme cuerpo inerte en el suelo, sirvió como un crudo recordatorio para todos los que lo presenciaron de que la profecía era cierta. Sansón no era un hombre común. Era el elegido, destinado a romper las cadenas de la opresión filistea. El encuentro con el león, aunque aterrador, fue simplemente el preludio de una serie de eventos que pondrían a prueba a Sansón aún más y revelarían la profundidad de su carácter. Sin inmutarse por el peligro, Sansón continuó su viaje a Timná, decidido a tomar a la mujer filistea como su esposa. La boda en sí se convirtió en una ocasión tanto de celebración como de tensión disimulada. 30 hombres filisteos, recelosos de la legendaria fuerza de Sansón, asistieron a las festividades, no como invitados de honor, sino como vigilantes guardianes. Durante la celebración, Sansón, conocido tanto por su astucia como por su fuerza, decidió poner a prueba a sus compañeros con un acertijo. Apostó 30 prendas de lino y 30 mudas de ropa, una pequeña fortuna en aquellos tiempos, a que no podrían resolver su acertijo en 7 días. El acertijo en sí nació del encuentro de Sansón con el león. Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Los filisteos, incapaces de descifrar el significado del acertijo, recurrieron al engaño. Amenazaron a la esposa de Sansón, obligándola a revelar la respuesta. El 7º día, con una mezcla de frustración y astucia, presentaron a Sansón la solución. ¿Qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león?
Enfurecido porque habían recurrido al engaño, Sansón los acusó de haber arado con su novilla, una metáfora de su traición. Se negó a pagar la apuesta, con su ira a fuego lento. Poco sabía que este evento aparentemente insignificante, esta batalla de ingenio, plantaría las semillas de un conflicto mucho mayor, uno que lo pondría a prueba de maneras que nunca hubiera imaginado. El peso de la ocupación filistea sobre Israel pesaba mucho sobre Sansón. Era una carga que llevaba en su corazón, un recordatorio constante de su propósito divino. Su ira por el engaño de los filisteos sobre el acertijo, alimentada por su amor por su pueblo y su devoción a Dios, encendió un fuego dentro de él. Buscó venganza por su engaño, embarcándose en una serie de audaces incursiones contra sus asentamientos. La furia de Sansón era una fuerza de la naturaleza, imparable y devastadora. Él solo sembró el terror en los corazones de los filisteos, su nombre susurrado en voz baja, una leyenda que crecía con cada día que pasaba. La noticia de las hazañas de Sansón se extendió como la pólvora, llegando a oídos de su suegro, quien, temiendo por su propia seguridad, entregó la esposa de Sansón a otro hombre. La traición hirió profundamente a Sansón, añadiendo una dimensión personal a su conflicto con los filisteos. Decidido a vengar esta injusticia, Sansón ideó un plan ingenioso y destructivo. Capturó 300 zorros, ató sus colas juntas por parejas y sujetó una antorcha encendida a cada par. Luego, soltó a los zorros en los campos de los filisteos, incendiando sus mieses en pie, viñedos y olivares. Los filisteos, con sus medios de vida reducidos a cenizas, tomaron represalias con brutal rapidez. Atacaron a los israelitas, quemando vivos a la esposa de Sansón y a su padre en su casa. Este acto de barbarie solo sirvió para alimentar aún más la ira de Sansón. Juró vengarse de los filisteos, prometiendo hacerles pagar por su crueldad. El ciclo de violencia se intensificó, con cada acto de represalia empujando a Sansón y a los filisteos más allá por un camino de derramamiento de sangre y destrucción. Los filisteos, agotada su paciencia por los implacables ataques de Sansón, reunieron un formidable ejército y marcharon hacia el territorio de Judá, con el objetivo de capturar al aparentemente imparable israelita y poner fin a su reino de terror. El miedo se apoderó de los israelitas, porque conocían el poderío del ejército filisteo. Suplicaron a Sansón, rogándole que los salvara de esta nueva amenaza. Sansón, con el corazón apesadumbrado por el peso de la difícil situación de su pueblo y su propio voto de venganza, accedió a enfrentarse a los filisteos. Los dos ejércitos se enfrentaron cerca de un lugar llamado Lehi, la tierra temblando bajo el peso de su furia. Los filisteos, confiados en su superioridad numérica, cargaron contra Sansón, ansiosos por aplastarlo y quebrar el espíritu de los israelitas. Pero Sansón, armado con nada más que la quijada de un asno, un arma aparentemente insignificante contra las espadas y lanzas de bronce de los filisteos, se mantuvo firme. A medida que los filisteos avanzaban, Sansón, fortalecido por el espíritu del Señor, desató su furia. La quijada se convirtió en un torbellino de muerte en sus manos, cada golpe aplastando huesos y lanzando a los soldados filisteos por los aires. El suelo se tiñó de rojo con sangre, mientras Sansón, con una fuerza aparentemente ilimitada, atravesaba las filas filisteas como un segador cosechando grano. 1000 guerreros filisteos cayeron ese día, sus cuerpos esparcidos por el campo de batalla, un testimonio del asombroso poder que fluía a través de Sansón. Los israelitas, al presenciar esta demostración de poder divino, rugieron su aprobación, sus espíritus reavivados por la victoria de Sansón. A pesar de sus extraordinarias hazañas de fuerza, Sansón no estaba exento de vulnerabilidades. Su corazón, tan fuerte como su cuerpo, era también su talón de Aquiles. Los filisteos, reconociendo que no podían derrotar a Sansón por la fuerza bruta, recurrieron a la astucia y la traición. Se acercaron a los propios compatriotas de Sansón, los hombres de Judá, y los sobornaron, explotando su miedo a las represalias filisteas para que traicionaran a su campeón. 3000 hombres de Judá descendieron sobre la roca de Etam, donde Sansón había buscado refugio, y lo ataron con cuerdas nuevas, cuerdas lo suficientemente gruesas como para contener incluso su legendaria fuerza. Se acercaron a él, no como guerreros sino como cobardes, sus palabras goteando falsa preocupación mientras le decían a Sansón que los filisteos querían llevárselo. Sansón, traicionado por su propio pueblo, se dejó atar, quizás sintiendo que todo esto era parte de un plan divino, una prueba de su fe y determinación. Los filisteos, al ver a Sansón atado e indefenso, estallaron en celebraciones. Finalmente habían capturado al hombre que había atormentado sus pesadillas, el hombre que había puesto de rodillas a sus ejércitos, él solo. Pero sus celebraciones fueron prematuras. Cuando el ejército filisteo se abalanzó sobre Sansón, ansioso por presenciar su humillación,
el Espíritu del Señor descendió sobre él una vez más. Con un rugido que sacudió los cimientos de la tierra, Sansón rompió las cuerdas que lo ataban como si fueran simples hilos. La noticia de la fuga de Sansón de las garras de los filisteos se extendió como la pólvora, infundiendo miedo en los corazones de sus enemigos y animando a los israelitas. Sansón, ahora un símbolo de desafío contra la opresión filistea, se convirtió en un faro de esperanza para su pueblo, una encarnación viviente de su deseo de libertad. Sus hazañas se relataban alrededor de las fogatas, cada historia más fantástica que la anterior, cimentando su estatus como figura legendaria. Una noche, Sansón, impulsado por el deseo de humillar aún más a sus enemigos y demostrar la inutilidad de sus intentos de contenerlo, se aventuró en Gaza, una de las ciudades más fortificadas de los filisteos. Paseó por las puertas de la ciudad como si fuera un viajero común, su presencia un desafío silencioso a los filisteos y sus pretensiones de poder. Los filisteos, alertados de la presencia de Sansón dentro de las murallas de su ciudad, estaban furiosos y aterrorizados, vieron este acto como la mayor de las ofensas, una bofetada a su autoridad. Al caer la noche sobre Gaza, los filisteos, creyendo haber atrapado a su némesis, sellaron las puertas de la ciudad, apostando guardias para impedir la huida de Sansón. Confiaban en que, al llegar la mañana, finalmente se vengarían. Pero habían subestimado la fuerza de Sansón y su inquebrantable determinación. A medianoche, Sansón, con su fuerza amplificada por el poder divino, se acercó a las puertas de la ciudad. Con un poderoso tirón, arrancó las puertas, postes, barra y todo de las murallas de la ciudad, alzándolas sobre sus hombros. La vida de Sansón, aunque marcada por extraordinarias hazañas de fuerza y una inquebrantable devoción a su pueblo, no estuvo exenta de complejidades. Era un hombre impulsado por poderosas emociones, un hombre capaz tanto de gran amor como de feroz ira. Fue en el valle de Sorek, un lugar conocido por sus viñedos y su belleza, donde el corazón de Sansón lo llevaría una vez más por un camino peligroso. Fue allí donde conoció a Dalila, una mujer cuya belleza lo cautivó, pero cuya lealtad residía en otra parte. Dalila, a diferencia de la mujer filistea que Sansón había amado en su juventud, no era una inocente atrapada en el fuego cruzado del conflicto. Era una mujer ambiciosa y astuta, cuyas lealtades se dejaban influir por la promesa de riqueza y poder. Los señores filisteos, desesperados por neutralizar la amenaza que representaba Sansón, se acercaron a Dalila, ofreciéndole un rescate de rey si podía descubrir el secreto de su legendaria fuerza. Dalila, con el corazón endurecido por la codicia, accedió a traicionar al hombre que la amaba. Sansón, cegado por su amor por Dalila, cayó presa de sus encantos. Ella lo colmó de afecto, sus palabras goteando engaños melosos mientras conspiraba para su caída. Una y otra vez, lo presionó, con su voz una sinfonía de preocupación, para que revelara la fuente de su increíble fuerza. Fingió ignorancia, alegando que necesitaba que le asegurara su amor, que temía por su seguridad. Cada vez, Sansón, dividido entre su amor por Dalila y su voto sagrado como nazareo, cedía, revelando un trozo de su corazón, una pizca de su verdad. Y cada vez, Dalila, con sus ojos fríos y calculadores, traicionaba su confianza, utilizando su amor como arma contra él. Dalila, experta en el arte de la manipulación, continuó su implacable búsqueda del secreto de Sansón. Percibió su creciente debilidad, la erosión de su determinación bajo el peso de su fingido afecto. Su voz, suave como la seda, lo envolvía como una tela de araña, atrayéndolo cada vez más cerca de su perdición. Jugó con su amor, su necesidad de su aprobación, susurrándole que su negativa a compartir la fuente de su fuerza era prueba de que no la amaba de verdad. Sansón, con el corazón dividido entre su amor por Dalila y su voto sagrado a Dios, se encontró atrapado en una red que él mismo había tejido. Nunca se había encontrado con una mujer como Dalila, una mujer que podía hacerle cuestionar todo lo que apreciaba. Se había enfrentado a leones, había masacrado ejércitos y había desafiado a los filisteos con sus propias manos, pero se sentía impotente ante el ataque de sus encantos. Su mente, nublada por el deseo y la duda, luchaba por encontrar una salida del laberinto que ella había tejido a su alrededor. Finalmente, agotado por las incesantes súplicas de Dalila y su propio corazón torturado, Sansón sucumbió. Reveló la fuente de su inmensa fuerza, el secreto que había guardado toda su vida. Su cabello, sin tocar por una navaja desde su nacimiento, era la señal externa de su voto sagrado a Dios, un símbolo de su dedicación a un propósito superior. Era su conexión con lo divino, el conducto a través del cual el Espíritu del Señor fluía a través de él. Dalila, al darse cuenta de que finalmente había ganado, no perdió tiempo en traicionar su confianza.
Llamó a los señores filisteos con la voz llena de una mezcla de triunfo y desdén, mientras susurraba el secreto que tan astutamente había extraído de su desprevenido amante, despojado de su fuerza, atado en la oscuridad. Los filisteos se deslizaron sigilosamente en la habitación de Dalila, encontrando a Sansón dormido. Con unos rápidos cortes, cercenaron el cabello de Sansón. Sansón se despertó, sintiéndose débil y vulnerable. Los filisteos lo ataron con cadenas y le sacaron los ojos. La burla de Dagón. Los filisteos pasearon a Sansón por las calles, burlándose de su ceguera. Celebraron su victoria con un gran festival en el templo de Dagón. Sansón, demacrado pero no roto, fue forzado a realizar tareas menores. En su interior, el plan de venganza de Sansón tomaba forma. La oración de un prisionero. Encadenado entre dos pilares, Sansón se sentía lejos de estar impotente. Rezó pidiendo perdón y fuerza para asestar un último golpe. Su oración susurrada era un faro de esperanza. Sansón sintió una oleada de poder recorriendo sus venas. El jolgorio filisteo alcanzó su punto álgido. Un niño guió a Sansón hasta los pilares centrales del templo. Sansón percibió la presencia de la multitud y la importancia de los pilares. Le susurró al niño que lo llevara a los pilares. Los pilares simbolizaban el orgullo y la arrogancia filistea. Sansón hizo una pausa, reuniendo sus fuerzas. Rezó pidiendo fuerza para vengarse de los filisteos. Con un rugido, empujó contra los pilares. El templo se derrumbó, sepultando a Sansón y a sus enemigos. Sansón se sacrificó para liberar a su pueblo. Un pesado silencio descendió sobre el valle. El templo de Dagón yacía en ruinas. Los supervivientes tropezaban entre los escombros, dándose cuenta de su pérdida. La celebración se había convertido en una tumba. Los filisteos comenzaron a comprender la verdadera magnitud de su pérdida. La noticia de la destrucción del templo se extendió. Los israelitas celebraron el devastador golpe a los filisteos. El nombre de Sansón se pronunciaba con reverencia. Su acto final reavivó el espíritu de los israelitas. La historia de Sansón se convirtió en un grito de guerra de esperanza y coraje. La historia de Sansón continúa inspirando. Nos recuerda el potencial de grandeza que hay dentro de nosotros. Su relato advierte contra el orgullo y la tentación. Enseña la importancia de la fe y la humildad. La fe de Sansón le dio la fuerza para hacer el sacrificio definitivo. La historia de Sansón es un tapiz de contradicciones, un testimonio de las complejidades de la experiencia humana. Era un hombre de inmensa fuerza física, pero fue deshecho por el atractivo del amor y los susurros de la tentación. Fue elegido por Dios para un propósito divino, pero luchó con la duda, el orgullo y las consecuencias de sus propias decisiones imperfectas. Su vida fue un torbellino de batallas épicas, apasionados romances y, en última instancia, un viaje de redención a través del sacrificio. La historia de Sansón nos recuerda que el heroísmo no se encuentra únicamente en las victorias impecables o en la perfección inquebrantable. El verdadero heroísmo reside en la voluntad de superar nuestros defectos, de aprender de nuestros errores y de afrontar los desafíos con valentía y determinación, incluso cuando nos enfrentamos a probabilidades aparentemente insuperables. Sansón, a pesar de sus debilidades humanas, finalmente cumplió su destino, liberando a su pueblo de la opresión mediante un acto supremo de abnegación. Su historia es un faro de esperanza, que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando nos sentimos perdidos y rotos, la fuerza para superar reside en nuestro interior. Es una fuerza que no siempre es visible, no siempre tangible, pero una fuerza que se nutre de la fe, se enciende por el propósito y se desata a través de actos de coraje y sacrificio. El legado de Sansón no es simplemente de destreza física, sino de espíritu inquebrantable, un espíritu que resuena a lo largo de la historia, recordándonos el extraordinario potencial que yace latente dentro de cada uno de nosotros. Esperamos que te haya inspirado la épica historia de Sansón, una historia que trasciende el tiempo y habla del héroe que todos llevamos dentro. Su viaje, lleno de pruebas y triunfos, nos recuerda que incluso frente a la adversidad, tenemos el poder de superar, de elevarnos y de marcar la diferencia. Al viajar juntos a través de la vida de Sansón, hemos presenciado la naturaleza destructiva del orgullo, el poder transformador de la fe y el impacto duradero de una vida vivida con propósito. Pero el viaje no termina aquí. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad de exploradores, soñadores y entusiastas de la historia mientras continuamos descubriendo las cautivadoras historias del pasado. Estas historias, al igual que la de Sansón, tienen el poder de encender nuestra imaginación, desafiar nuestras perspectivas y recordarnos la fuerza perdurable del espíritu humano. Suscríbete a nuestro canal y sé el primero en saber cuándo nos embarcamos en nuestra próxima aventura.
Comparte estas historias con tus amigos, familiares y compañeros aficionados a la historia. Mantengamos vivo el espíritu de la exploración, una historia a la vez. Juntos, exploremos el pasado, encendamos nuestra imaginación y descubramos a los héroes que llevamos dentro. El velo oculto.